aplauso al gran yo soy, al Espíritu Santo. Le damos la bienvenida. Digo que él entró con usted aquí, pero está bien. Vamos a darle la bienvenida en esa manifestación colectiva, ¿verdad? Del Espíritu Santo, cuando todos estamos unánimes en uno solo. Y obviamente toda la adoración, me fui a la lata. Toda la adoración estuvo basada en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hoy es la celebración, lo que se llama Pentecostés, que no necesariamente Pentecostés tiene que ver con el Espíritu Santo, para que usted lo entienda. La fiesta de Pentecostés no tiene que ver con el Espíritu Santo, sino que ese día es lo que ocurrió ese día, que fue el derramamiento del Espíritu Santo ¿verdad? En la tierra sobre los hombres. Y Pentecostés significa 50. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Tú puedes decir, ¿verdad? Sí, porque lo que pasa es que eso eran 50 días después de la Pascua. ¿Qué es la Pascua, pastor? ¿Los huevitos de los conejos? No, no tiene que ver. La Pascua es la fiesta que Dios estableció cuando el día que salieron de Egipto, de la esclavitud, donde mataron un corderito la noche anterior, cogieron la sangre en un lebrillo y en un hisopo y lo pasaron la sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no entrara. Y de ahí esa fiesta perpetua, dijo el Señor que la iban a celebrar. Pero entonces 50 días después es esta actividad, esta fiesta de celebración por la cosecha. ¿Okay? Ellos se dirigían a la tierra prometida y iban a celebrar Usted recuerde que por 37 años, por 40 años, recuerde que 37 años estuvieron en el desierto y los 3 años de la conquista. Ahí están los 40 años en el desierto, ¿okay? Pero hubo unos años de conquista de la tierra prometida. Y ellos estuvieron comiendo maná todo ese tiempo. Hasta que entonces cesó el maná y entonces vino las cosechas de la tierra. Entonces pues se celebraba esa fiesta, le llaman la fiesta de las semanas también, y era en agradecimiento a las cosechas. Y ese mismo día de Pentecostés, esa celebración que eran 50 días después de la Pascua, también fue el día en que el Señor entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí, que vino fuego, ¿sabe? Que se encendió en fuego el Sinaí en la cúpula, ¿verdad? También ocurrió ese día. Y entonces esa fiesta pues se celebraba anualmente, al igual que la Pascua. Entonces, como los judíos habían sido esparcidos como los boricuas por todo el mundo, ¿sabes que hay boricuas en todos lados? Vete a Groenlandia que ahí encuentras un boricua, te lo aseguro, si es la luna. ¿Ok? Entonces pues venían los judíos de diferentes partes del mundo, venían a celebrar esas fiestas a Jerusalén, porque todas se celebraban en Jerusalén, en la ciudad de David, que era el centro, ¿verdad?, del judaísmo, era Jerusalén. Entonces Dios aprovecha, como Dios es un aprovechado, que yo siempre digo, pues aprovecha esos momentos, como aprovechó la fiesta de la Pascua para la muerte y resurrección de Cristo, pues aprovechó Pentecostés también para derramar el Espíritu Santo sobre la tierra. Por eso es que es importante que entendamos que los tiempos de Dios siempre son los mejores. Lo que Él escoge, el tiempo que Él escoge para usted y para mí, para nuestras cosas, siempre van a ser los mejores, y usted debe entender eso. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús resucita, Jesús camina 40 días por la tierra, dejándose ver. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Corintios, menciona a quienes se le apareció. Inclusive dice que se le apareció a 500 también. O sea, Él dijo para que estemos claros de que yo resucité. ¿Ok? Entonces, el día que va a ascender ya, cuando se está acercando su ascensión, Él se reúne con los discípulos. Esto es en Lucas. Capítulo 24, este es el último capítulo de Lucas, en el versículo 49. Yo estoy en la Nueva Traducción Viviente, usted me puede seguir en la suya. Dice: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo.
Esta es la instrucción que le da Jesús a los discípulos. Esa promesa viene desde Joel, desde el profeta Joel. En el capítulo 2 del profeta Joel, versículo 28 dice que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa era la promesa del Señor. Jesús les había dicho, como estaba diciendo, te decían ahorita, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviamos otro consolador, el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? Pues el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta mucho Lucas porque Lucas da muchos detalles en sus escritos. Lucas escribe, ¿verdad?, el Evangelio de Lucas y escribe el libro de los Hechos. Entonces, él hace cuando usted empieza, ve el primer capítulo del libro de los Hechos, dice, él le está dirigiendo a un tal Teófilo. Teófilo, como te expliqué en mi pasado escrito, que te hablé de toda la vida y ministerio de Jesús, ahora te voy a hablar del otro. Pero Lucas no estaba, Lucas no era de los discípulos. Yo creo que usted esté claro con eso. Lucas aparece ya años después. Lucas era médico, científico. Al ser científico, pues es más fácil investigar que para cualquier otro. Acuérdate, los médicos, los científicos están investigando todo el tiempo. Pues Lucas se fue a entrevistar gente de los que participaron, ¿verdad?, de todas las cosas que pasaron con Jesús sobre la tierra. Y aquí entonces, inclusive Lucas anda con Pablo. Lucas camina con Pablo. Todos los escritos que hace Lucas en el libro de los Hechos es porque él estaba presente ahí en el nacimiento de la iglesia. ¿Ok? Así que es bien importante que se lea Lucas. Entonces, cuando pasamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 4 y 5, hay otro encuentro de Jesús con los discípulos, donde les dice, pues, antes de leer esto, voy a leer el anterior, dice, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Esa palabra poder, en el original, es dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. O sea, que lo que iba a bajar del cielo era poder de verdad. ¿Ok? Y es importante, así el mensaje se llama así mismo, dunamis. ¿Ok? Pues entonces, en el libro de los Hechos, ya en el capítulo 1, en versículos 4 y 5, hay otro encuentro de Jesús con los discípulos. Y dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero importante, dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó. Esa palabra es importante, porque cuando Dios te ordena, espera. Y te dice, quédate quieto aquí, no te vayas para allá, quédate aquí. Usted tiene que obedecer. ¿Entiendes? Él está diciendo, les ordenó quedarse en Jerusalén. No se muevan de Jerusalén. Quédense aquí hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ocurre que 10 días después de la ascensión de Jesús a los cielos, o Jesús caminó 40 días, pues 10 días después, que se cumplen los 50 días después de la resurrección, entonces pues Jesús le da esa orden. Todo lo que Dios promete requiere obediencia para que se pueda manifestar. Si ellos no se hubiesen quedado en Jerusalén, ¿qué hubiese pasado? La orden fue, quédense aquí en Jerusalén. ¿Y cómo se quedaron ellos? En el aposento alto. Ese fue el mismo lugar donde ocurrió la última cena. Ellos se quedaron ahí, 120. Habían ahí ese día. Y se quedaron unánimes, dice la Biblia. Estaban orando, estaban clamando, estaban todos en acuerdo, en espera, en obediencia. ¿Ok? Que es la única manera que podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, vamos ahora al versículo 6. Hechos 1, versículo 6. Vamos a leer hasta el 8. Dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo.
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Vamos a analizar esto un minuto. Todavía estos hombres están pendientes al libertador de Israel, cuando ya eso fue el problema de Judas, el mismo Pedro que tenían, porque no vieron la parte espiritual. Y yo les he dicho aquí a ustedes que lo espiritual es más importante que lo natural. Ellos están pendientes todavía a ver, nos vas a libertar. ¿Y qué les digo eso? Mira, a usted no le importa eso. Eso fue lo que les dijo en mi idioma. Mira lo que les dijo. A ustedes no les corresponde saberlo. Eso no es problema de ustedes. Porque todavía no lo han visto. 3 años y medio. Toda la dificultad que pasó el mismo Judas. Que el mismo Judas, esa fue la confusión de Judas. Judas está viendo que este es el libertador porque Judas era machetero. Celote, perdón. Es un sinónimo. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, Dios le está diciendo, a ustedes no les importa cuándo Dios va a hacer esto. A ustedes lo que les corresponde es esperar, recibir poder y ir por el mundo a predicar mi evangelio. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes olvídense de los sazones del tiempo, dice la Reina Valera. De los tiempos y las sazones. Eso no es problema de ustedes. Ustedes lo que les corresponde es, cuando reciban poder, ir por el mundo y predicar el evangelio a todo el mundo. Esa es la labor de ustedes, igual que la nuestra. Estamos esperando unas cosas que queremos, pero Dios las va a dar en el tiempo que no entienda preciso. Pero mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? El Espíritu prometido, el de la promesa. La restauración del reino de Israel y del mundo se va a manifestar en la segunda venida de Jesús. No cuando sea levantada la iglesia. Esa no es la segunda venida de Jesús. Es cuando Jesús venga. 7 años después de la tribulación. 7 años después de que sea levantada la iglesia, Jesús vuelve a establecer el reino milenial sobre la tierra. Y ahí se acabó el evento. Ahí ya entonces ¿verdad? Todos los gobiernos del mundo, olvídate de eso. ¿Ok? Entonces, los últimos tiempos son a partir de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, comienzan los últimos tiempos. Cuando ustedes leen la Biblia, los últimos tiempos se refiere, porque usted piensa que son ya cuando ya viene Jesús. Acuérdate que toda esa gente estaba esperando que Jesús regresara. Recuerda cuando el apóstol Pablo escribe: los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con él, ¿verdad? Ellos están esperando el momento en que venga Jesús. También, o sea que esos son los últimos tiempos. Entonces, ese día da comienzo la iglesia. Desciende el poder del cielo, el dunamis. Entonces, se cumple, como dice ahorita, que Juan le dice a la gente, a Juan el Bautista, cuando estaba bautizando, le dice: yo bautizo en agua, pero detrás mío viene uno que bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Y ese es el bautismo que nosotros recibimos, además del agua. ¿Ok? Entonces, llegó el día. Esto no fue como una despedida de año. 10, 9, 8, 7, llegó el Espíritu Santo. No fue así. Usted tiene que esperar a que Dios decida cuánto es. ¿Está bien? Imagínate todos ahí agarrados de mano. 10, 9, 8. No fue así. No fue así. Hechos 2. Vamos del 1 al 13, vamos a leer. Dios aprovechó la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué? Porque había gente de todas las partes ahí, judíos que estaban de muchos lugares del mundo conocido en ese tiempo, y en algún momento se iban a tener que ir a sus tierras de nuevo y se iban a llevar eso a las tierras que ellos llevaban. Entonces dice, Hechos 2, del 1 en adelante, dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, acuérdate, no es 10, 9, de repente
se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Otros idiomas es la traducción del original. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablando por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tantos judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Vamos a parar ahí. Mira cómo Dios lo hace, que en ese momento lo que le da a hablar a la gente allí fue otros idiomas, no lenguas celestiales, otros idiomas que podían ser entendidos. Que yo empiece a hablar chino aquí y haya un chino aquí, ¿me entiendas? Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué era lo que hablaban? Las maravillas del Señor. O sea, Dios aprovechó para enseñarle un momento sobrenatural a esa gente que estaba ahí, que no era algo común y corriente, porque esa gente, ellos mismos están diciendo: pues que estos tipos son galileos, estos tipos no se supone que sepan mi idioma. Entonces, todos los que estaban ahí, que les leí la lista de dónde venía toda esa gente entendieron lo que Dios les quería decir. Lo primero es que le envía, cuando viene el viento recio, hay un ruido. ¿Para qué? Para llamar la atención. Atiendan que algo sobrenatural empezó a pasar. El ruido no lo necesitaban los 120 que estaban en el aposento alto. El ruido lo necesitaban los que estaban alrededor, que escucharon ese ruido y todos fueron corriendo para allá. Estaban unánimes, fueron obedientes y se guardaron en oración. Mira, en Hechos 1:14, en la Reina Valera dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban viene del griego proscastereo, que eso significa anhelar. Entonces, cuando sacan la palabra pros es cercano o pegado de. O sea, estaban anhelando estar pegados de Dios, es lo que está diciendo. La palabra unánime dice que esa gente estaba ahí pegados de Dios, esperando ese momento que les había prometido. Ese poder que vino del cielo fue el mismo poder que descendió sobre Jesús el día que fue bautizado. Usted sabe que Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y después de esos 40 días vino con poder a iniciar su ministerio. ¿Es el mismo que tienes tú? El mismo. Pero hay que creerlo. El detalle es que hay que creerlo. Usted tiene que entenderlo. Usted tiene que entenderlo. Porque es la única manera que vamos a poder, ¿verdad?, expandir el evangelio, cuando nosotros creemos que ese mismo poder que estuvo en Jesús hoy opera en nosotros. Entonces, vamos al versículo 22 ahora. Este es el famoso discurso de Pedro. Estamos hablando aquí de un individuo que tenía una combinación entre pata y boca terrible, que siempre salía con unas pachotadas que Jesús lo tenía que pasmar. Jesús lo pasmó un montón de veces, hasta que un día le dice: apártate de mí, Satanás. Ese era Pedro, hombre sin letra, pescador rudo aparentemente, ¿verdad? Un hombre rudo,
que nadie podía tener esperanza en Pedro, el que lo conocía. Yo te he dicho a ti que, mira, hay jugadores de baloncesto, Larry Bird, ¿quién sabe quién es Larry Bird? Caballo. Si Larry Bird, tú estabas jugando en una cocina y tú veías a Larry Bird ahí, tú no lo pedías. Un hincho ahí, mofolongo, tú no lo pedías. No lo pides. Pues Pedro era uno de esos. Yo les he explicado a ustedes que el mejor resumen de los discípulos era el de Judas. Judas él era el único que cualificaba para ser discípulo. Vamos a ver entonces qué pasa con Pedro. Vamos al versículo 22. Dice: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. O sea, posiblemente muchos de los que estaban allí fueron los que gritaron crucifícale. Por eso le está dirigiendo a ellos, ustedes mismos. Ustedes mismos fue lo que gritaron crucifícale hace 50 días, 53 días, 54, ¿verdad? El versículo 23 dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo, porque Dios no opera al garete. Dios tiene un plan establecido, un plan desde antes de la fundación del mundo que lo ha ido llevando a cabo poquito a poco hasta el día de hoy. Por eso tú estás aquí hoy. ¿O tú te crees que tú estás aquí hoy porque tú quisiste venir? Y yo menos. No de venir, de estar aquí parado, ¿verdad? Entonces, vamos a brincar al versículo 37. Dice: las palabras de Pedro, escucha bien, traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Esto me acuerda el carcelero de Filipo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Pedro. Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento y lo entendió y lo creyó. Eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Sabiendo que tú estás respaldado por el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Le decían. Y entonces dice que les rogaba que se arrepintieran. El arrepentimiento y el perdón fue el ministerio de Jesús. Jesús desde el principio predicó arrepentimiento y perdón. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar de dirección. Voy hacia acá, no me conviene, cambio de dirección y voy hacia acá. Eso es arrepentimiento. Nosotros íbamos para abajo, pero como alma que lleva a Cristo, íbamos así. Y nos arrepentimos, ahora vamos así. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, sin el Espíritu Santo no se puede tener una vida espiritual. Ya lo hemos hablado el domingo, abundé bastante en eso. Sin el Espíritu Santo no se puede tener una vida espiritual, es muy difícil. Entonces a mí me da risa porque a veces me hablan de gente que es bien espiritual y nunca Cristo sale de su boca. No sé cuál es la espiritualidad, pero no puede haber vida espiritual de él. Para estudiar la palabra, para entender los misterios que este mundo no puede explicar, que la ciencia y la filosofía no te lo van a poder explicar nunca. Por eso hay médicos que después que hay un milagro no pueden decirte que aquí operó un milagro.
Si usted estuvo aquí el miércoles y oyó el testimonio de la pastora Mayra Castillo, cómo luchó la vida de su esposo, cuando los médicos le decían que había que desconectarle las máquinas, cuando le dijeron que tenía muerte cerebral, que sus órganos habían dejado de funcionar, ella se negó y le dijo que no. Ella preguntaba, ¿el corazón funciona? Sí, pues está vivo, hay vida. Yo me fui con mi esposa diciendo, quizás si a mí me pasa eso y los médicos dicen vamos a desconectarlo, yo te desconecto. Digo, yo aprendí ese día a luchar, pero aprendí, mi fe cambió el miércoles. Yo creo que sabe. Si usted no ha visto ese mensaje, entre a la página de YouTube o a la de Facebook para que la vea. Porque a mí me cambió la fe. Mi fe se transformó así como esa mujer luchó y le dijeron 4 veces que había que desconectar al esposo. En un momento estaba al 100% el oxígeno. Sus pulmones dejaron de funcionar. Solo un milagro. Pero como Dios es tan bueno, ella contó aquí que ella estuvo una noche, toda la noche clamando, tirada en el piso. Esa misma madrugada, el Señor me despierta a mí y me manda a orar por ese señor, que yo no lo conozco. Yo sé quién es, pero no tenemos amistad. El Señor me levanta a las 5 de la mañana y me dice, ora por el esposo de la pastora Mayra Castillo. Yo fui obediente y me levanté a orar. Y el Señor en una visión, porque yo estaba de rodillas, eso no fue soñando, me mostró como si fuera una cancha, un espacio bien grande, vacío, oscuro, con una luz en el medio y una cama de hospital en el medio. Eso fue lo que yo vi. Entonces el Señor me permitió ver adentro del hombre. Y yo vi un pulmón en el piso, vacío, y un pulmón latiendo. Entonces poquito a poco el pulmón vacío se iba llenando. Entonces Dios me dice, dile a mi sierva que tenga paz. Yo me levanto y yo pongo el teléfono en una mesa, se lo cuento a mi esposa y yo empiezo a dar vuelta a ver cómo yo voy a llamar a esta señora a decirle eso. Y si esto yo me lo imaginé. Mira hasta dónde el enemigo se mete. Hasta que decidí llamarla y decirle, mire pastora, soy fulano de tal. Ah, sí, ahí, ¿cómo está? Perfecto. Nosotros nos habíamos visto 2 veces en nuestra vida en una actividad de pastor que nos presentaron y más nada. Por eso yo tenía su teléfono, porque nos compartimos el teléfono. Creo que ellos están aquí en Caimito también. Entonces cuando yo la llamo, él me dice, ¿a qué hora fue eso? Me dice ella. A las 5, ella estaba en Boston. O sea que eran las 4 de la mañana mismo. A esa misma hora yo estaba clamándole al Señor por una señal. Gracias. Por eso, porque tú no te rindes. Y el Espíritu Santo va a hacer lo que tenga que hacer. El Espíritu Santo va a hacer lo que tenga que hacer. Dios tiene que entrar, el Espíritu Santo tiene que entrar en nuestra mente. Tiene que meterse aquí y aquí. Es la única manera que podemos funcionar y tener una vida espiritual y poder entender todo lo que ocurre y todo lo que va a ocurrir. La Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean. Nosotros la teníamos cegado, ya no. Ahora se supone que nosotros entendamos los misterios. Entonces, analiza este versículo, creo que es Efesios, que dice, el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Cuál es el ministerio de la iniquidad? El del hombre de pecado que viene, el anticristo. O sea que ya está en acción, quiere decir que está activo ahora mismo. Y usted tiene que verlo, porque si usted tiene a Cristo en su mente, al Espíritu Santo en su mente y en su corazón, usted tiene que abrir. Por eso es que yo soy un conspiranoico. Yo soy un conspiranoico para un montón de gente. Porque yo estoy viendo unas cosas que están pasando. Y yo vi el ensayo del anticristo durante 2 años. El ensayo para el gobierno del anticristo, yo lo vi. Y todas las agendas que hay corriendo ahora mismo que la gente no las quiere ver. No las quiere ver. No hay quien las vea. Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que no vean. Mira, la semana pasada fue la reunión anual que ahora va a ser cada 6 meses, el Foro de Davos se llama. Esa es la reunión anual del Fondo Económico Mundial. ¿Okay? Se llama el Foro de Davos porque es en la ciudad de Davos, creo que es en Suiza. Y ese Foro Económico Mundial lo dirige un señor que no está fácil.
que se llama Klaus Schwab. Búsquelo. Ellos están manejando la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esto nos va a costar aquí que este mensaje corra. Porque no se puede hablar esto tampoco. O sea, si tú no te has dado cuenta de que si pones una cosa que va en contra de esta agenda, te bloquean. ¿Por qué? ¿Y por qué tú crees que te bloquean? Porque son parte de la agenda. En esa reunión venía un plan de cederle a la Organización Mundial de la Salud todos los derechos en caso de una pandemia, por encima de las constituciones de los países. Y yo no sé si usted sabe quién dirige la Organización Mundial de la Salud. No es médico, es lo primero que te voy a decir. Él no puede entrar a su país porque hizo una masacre en su país con la salud. Murieron un montón de gente. Tedros, qué sé yo qué, no me acuerdo nunca el apellido. Tedros algo se llama el tipo. ¿Ah? ¿Tedros López? Ah, es etíope, sí. Entendí que era López. Pues entiende, si usted no está pendiente a eso, si usted no se da cuenta que eso está pasando, pues hay un problema. Usted ha oído hablar de la Agenda 2030, pues busque qué es eso. Tiene que buscar a ver qué está pasando, porque usted tiene que, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Están preparando todo el camino para que el anticristo venga a ser un gobierno único. Y va a empezar por la OMS. Por ahí va a empezar. Pero esto se opusieron 6 países, pero en enero vuelven. En enero vuelven a intentarlo. Si eso ocurre, esa organización dice, ciérrate a Puerto Rico y no dejes más la gente salir afuera. Y tienen que obedecerlo. Y aquí que estamos, chacho, aquí estamos en la agenda full blast. Puerto Rico está en la agenda full blast. Total. Lo vimos durante estos años. Lo vimos. ¿Cómo está esta gente en la agenda? El género. Las clases graduandas de las escuelas públicas este año, todos el casual day. ¿Usted se acuerda de los casual day que usted trae un pesito para ponerse un mahón y, ¿verdad? En la escuela? Pues el casual day este año fue el gender swap. ¿Qué es el gender swap? Que los nenes se visten de nena y las nenas se visten de nene. Si a mí un hijo mío me llega a decir que se va a poner un traje de nena para un casual day, le voy a meterle una bofetada que se le va a ver, la cara le va a hacer así. Entonces los maestros, y los maestros, pues, tú también, los maestros apoyando, que es el detalle. Aquí hay padres que están teniendo situaciones con sus hijos ahora mismo con esta vaina. Porque es una agenda a todo lo que da. Por eso la actividad esa que vamos a planificar, viene Tamo Aviva, viene la doctora Heicha Fernández, no sé quiénes son las otras gente que va a estar, pero usted tiene que abrir los ojos a los muchachos. ¿Sabes lo que es que enseñan a masturbarse a los nenes desde kinder? ¿Entiendes? La inocencia esa. Entonces y que te toques con otro amiguito. Así son los libros. Examina con otro amiguito. Nosotros no podemos permitir eso, pero si usted no se levanta, usted tiene que pararse en la escuela y pararse ¿dónde está el director aquí? A mi hijo no. Porque si no, en unos años usted va a ver el efecto. Hay un plan desde el 74, creo que es el informe Kissinger. Googleelo. Está hablando de que la población, esto en el 70 y pico, imagínate hoy, que la población está demasiado, hay mucha gente en el mundo, que hay que empezar a bajarlo. Ya en el 73 comenzó el aborto. Hay una generación que son los millennials que no quieren tener hijos. Se los metieron en la cabeza. Poco a poco los han ido adoctrinando para que no tengan hijos. Usted sabe que ya en Puerto Rico está muriendo más gente de la que nace. Hace 18 años en Puerto Rico nacían 73 bebés. El año pasado fueron 18,000. Bajó. Y la gente se va a seguir muriendo. Y más Puerto Rico que está adelantada. ¿Sabe? Que tenemos una sociedad bastante, ¿verdad? Bastante adulta. Con niños de 60 y pico de años. Se tienen que caer las escamas, hermano. ¿Y quién te quita las escamas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hacer ver. Te va a hacer ver.
A estas alturas del juego, yo fui a mi dentista el jueves pasado, que llevo más de 20 años. Bueno, mis hijos fueron chiquititos a mi dentista, desde chiquito a ese dentista. Y no me atendió. Porque no tenían lo del brazo o una cosa de aquí. Pues me fui para otro. Ya tengo el martes, tengo cita con uno que no tiene escamas en los ojos. Así de sencillo. No, yo no me voy a ceder a eso. Te voy a hacer la orden. No, olvídate, no me hagas nada, yo no vuelvo. Eso fue lo que le dije, no vuelvo. Y nosotros somos como 7, ¿verdad? 8, pues, todos los nenes de Carlito, todos los muchachos de ese corillo de Carlito, todos allí. ¿Sabes que después de 20 años no me quiso atender, hermano? Después de más de 20 años. Increíble, ¿verdad? Porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean y no puedan ver los misterios del mundo. No te los van a enseñar. Los misterios del mundo no los vas a poder ver. Si los buscas a través de la ciencia o la filosofía, peor todavía, porque ya ni historia quieren enseñar. Hay un muchacho que se dedica a hacer preguntas de vacilón en la calle. Y estaban preguntándole a la gente cómo se llama el himno de Puerto Rico y nadie sabía decirlo. Dijeron preciosa, bueno, dijeron un montón de cosas y nadie supo decirlo. A mí me enseñaron el himno chiquitito. Bueno, yo me acuerdo, es el móvil océano gran. Esa a mí me la enseñaron en 3er grado. Ramón Valdeoriotti de Castro, toda esa gente, ya los muchachos no saben quiénes son esa gente, pero en Estados Unidos está igual. En Estados Unidos ya quieren quitar hasta las estatuas de los padres de la patria, de los padres fundadores. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 10 al 14. Vaya conmigo. Conspiranoicos. Aquí hay 2 o 3 conspiranoicos de eso. Los puedo ahora mismo señalar. Sí, hay unos cuantos. Hay más manos de lo que yo esperaba, ¿viste? Y los que no levantan la mano. 1 Corintios 2, 10 al 14 dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Más claro el agua. Mira, la Biblia dice que cuando pase el milenio, durante los 1000 años, Satanás va a estar preso. Cuando termine el milenio, lo van a soltar un tiempito y va a haber gente que se va detrás de él. Lo dice la Biblia, váyase a Apocalipsis para que lo vea. Cuando el milenio, el gobierno milenial, búscalo. Eso ya está por el siglo XX por allá, 19, 20 por allá. ¿Tú sabes lo que es? Después de ver todo esto, te sueltan a Satanás. Pues seguro, cuando venga el anticristo, un montón de gente se va a postrar ante él. Y cuando la marca la avisen, la gente va a correr a hacer fila. Ponme la marca. Eso va a pasar. Los medios te la van a promover de una manera brutal. Te dan un certificado de Macy's si te pones la marca. Y la gente va. Y la gente va y se la va a poner. Sí, exacto. Y cualificas para un carro. Pero no hicieron rifas y aquí los otros días para que te pusieras lo del brazo. Hicieron rifas y todo. Hasta 25,000 pesos regalaron una vez. Y la gente llevó hasta los niños para participar. Pues imagínate cuando venga la marca, chacho. Cuando te digan que no puedes comprar ni vender. Pero es que ya mismo no vas a poder comprar ni vender porque no va a haber que comprar ni vender. Eso pues se espera que sea a fines de año. Todo eso no está
habla, pues seguro, porque si tú no lo ves, si tú le echas la culpa a un gobernador o a un presidente, no está mal echársela, pero tienes que ver más allá detrás de eso, porque el que pone y quita reyes se llama Dios. Se llama Dios. Entonces, yo les expliqué que el mismo día de Pentecostés, allá en el desierto, se entregaron las tablas, ¿verdad? Pero mira lo que dice Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Bolsito, no te me duermas. Jeremías 31:33. Despertó. Ok. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A partir de ese día que fue derramado el Espíritu Santo, las tablas de la ley se fueron incrustadas en tu interior. Ya no las tienes que tener en unas tablas así, ya las tienes aquí. Y ese fue el pacto, la promesa que hizo Dios. Ahora están en nuestros corazones. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Ahora no vaya donde el cardiólogo que te haga una placa del corazón a ver si tienes algo escrito ahí. El corazón es tu ser interno. No es el músculo del corazón, es tu ser interno, lo que es el corazón, ¿ok? Aprendió algo nuevo hoy. Entonces, vayan subiendo los adoradores, por favor. Recuerde que era la fiesta de las primicias, ¿verdad? De las cosechas. Pues esa es la primera cosecha de la iglesia. Es esa, 3,000 vidas para Cristo. En ese momento con el discurso de Pedro. Luego fueron 5,000 en el próximo. Se ganaron 8,000 en 2 tandas. Y esa gente se fue para sus lugares de destino. Bueno, se cree que la iglesia de Roma salió de ahí porque los discípulos no fueron a Roma a establecer iglesia. Pablo viene a llegar preso, pero había iglesia en Roma que se cree que salió de Pentecostés, de gente que era de Roma, que se fue a establecer la iglesia en esos lugares. ¿Okay? 3,000 almas, ahí comienza la iglesia y se esparce el evangelio. Entonces, entendiendo que nuestra batalla a partir del Espíritu Santo no es con nuestra fuerza. ¿Usted quiere pelear con su fuerza? Mira lo que dice Zacarías. En el capítulo 4, versículo 6, esto está en la Reina Valera, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora usted tiene uno que lucha por usted, que pelea sus batallas. La batalla y la venganza es mía, dice el Señor. Eso lo dijo él. ¿Ok? Entonces, quiero para terminar darte unos datos aquí de Pedro. Porque para mí Pedro es espectacular, te voy a ser bien sincero. O sea, yo creo que la pasión de Pedro lo hacía errar mucho. A veces nuestra pasión nos hace cometer errores porque bregamos por pasión y no por intelecto. Y a Pedro pues hay que dársela. Pero mira, Pedro se encuentra en casa de un hombre llamado Simón el curtidor. Entonces se sube a la azotea a orar. Y dice la Biblia que él entra como en un éxtasis y tiene una visión. Dice que baja un lienzo del cielo con animales que para el pueblo de Israel eran inmundos. Entonces, una voz del cielo le dice a Pedro: mata y come. Ahí estaba el lechón. Y gente ha cogido ese versículo, pero muchachos, lo tienen grabado en su corazón, en su estómago.
Y él le dice, no señor, yo jamás, yo no toco eso. Y le dice, oye, no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Yo le voy a explicar qué quiere decir. Eso no es que ahora se vaya para Guabate a obedecer la palabra. Hay un evento ocurriendo en ese momento, y es que Dios le está hablando, el Espíritu Santo le está hablando a un hombre llamado Cornelio, que era un centurión romano que creía en Dios y ayudaba a la obra de Dios en el área. Y Dios le está hablando allá a aquel hombre a decirle, vete y búscate a Pedro. Y acuérdate que todavía Pedro no sabe que el evangelio es también para la gente que no es judía, porque ellos están pensando que es para los judíos. Por eso es que cuando el Señor le dice quédense primero en Jerusalén, después en Samaria, ellos se quedaron en Jerusalén, no se movieron, porque Jerusalén era el centro de operación. Entonces cuando el Señor le suelta a Pablo y se va a correr todo el mundo, y cuando se van a correr empezaron a predicar el evangelio en otros lugares. Pues entonces Dios está trabajando con Cornelio y su familia en su casa y manda a buscar a Pedro. Y el Señor lo que le está diciendo es que hay un pueblo que tú lo puedes llamar inmundo, pero yo lo santifiqué, no es el lechón, ¿ok? Ahora cuando van al médico y el médico le dice no puedes comer grasa, le enseña el versículo. Yo soy cristiano, pastor. Doctor, yo soy cristiano, yo obedezco la palabra del Señor. Aquí dice que sí. Pues entonces, cuando Pedro está allá arriba, entonces el Señor ahí mismo le dice, mira, vienen 3 hombres a buscarte, vete con ellos. Y vienen los 3, él baja y ahí están los 3 hombres y se lo llevan a casa de Cornelio. Cuando él llega a casa de Cornelio, pues le empezó a hablar de la palabra, y la Biblia dice que el Espíritu Santo cayó sobre toda aquella familia y empezaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro quedó sorprendido diciendo, wow, esta gente también. Pues seguro, el evangelio era para nosotros también. Pero entonces, en el capítulo 2 de los Hechos que yo te leí, en el versículo 14 dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Y ahí empieza el discurso. ¿Qué hizo Pedro? Dio un paso al frente. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Por qué Dios usó tanto a Pedro? Porque Pedro era impetuoso pero él se arregló. Cuando léete las cartas de Pedro después para que vea. Pedro se alineó. Digo, tuvo sus dificultades porque tuvo problemas con Pablo también, porque él compartía con los gentiles, que son los no judíos. Entonces cuando venían eso es como cuando la esposa coge al marido con otra y dice, no es lo que tú crees. Pues eso fue, Pedro le decía, no es lo que ustedes creen, no, yo no estoy aquí. Y lo tuvo que llamar hipócrita Pablo al frente y le rogaba. Versículo Hechos 2:40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Y hoy es uno de los llamados, es a huir de este mundo. Irte para Florida, no, irte del mundo y cruzar al mundo espiritual, cruzar a la ciudadanía espiritual, a la ciudadanía del cielo, a vivir en esta tierra, no siendo de esta tierra, a vivir como extranjeros en esta tierra, porque nosotros vivimos como extranjeros en esta tierra, viendo todo lo que está pasando. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder lo vamos a ministrar aquí hoy. Y yo le invito a que empiece a orar pidiéndole al Señor que le dé eso hoy. Ese bautismo del Espíritu Santo que activa los dones, que viene poder sobre usted. Cuando esa gente salieron de allí, un par de días después, la Biblia empieza a relatar que Pedro y Juan, gratitud no fue. Pedro y Juan fueron al templo y allí ponían un hombre todos los días a pedir, pero todos los días era paralítico de nacimiento.
¿De qué te ríes, Omari? Era paralítico y lo paraban todos los días ahí a pedir dinero porque era permitido en ese tiempo los que tenían discapacidad pedir porque no había ayuda social. Entonces dice la Biblia que Pedro y Juan están llegando y ese hombre les pide dinero y Pedro siempre adelante, siempre da el paso adelante porque no menciona que Juan habló. Dice que Pedro le dijo: no tenemos ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre se levantó, porque poder había venido sobre ellos. El mismo poder que habitaba en Jesús, ahora estaba en nosotros. Y usted tiene que creerlo. Ya usted tiene que dejar de llamar al pastor para que vaya a orar por un familiar suyo. Ore usted. Ya. Tiene que usted creer en lo que usted porta. Y si usted no cree que lo tiene, hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste de una manera poderosa sobre usted para que usted lo entienda. Y cuando vea a alguien en la calle, un paralítico, ore y dígale que se levante. Te puede sorprender. Te puede sorprender. Hoy empieza a declarar sobre su matrimonio, sobre tus hijos. No, tú no necesitas a nadie que haga eso. El poder está en ti también. O va a estar en ti. Incline su rostro, por favor, un momentito.